Chicos, les habla una vez más su profesor Víctor Manzanero. En continuación entonces de lo que son los temas que hemos visto sobre las reacciones y los procesos metabólicos, estamos entonces con la fotosíntesis, un proceso importantísimo no solamente para las plantas y algunas bacterias, sino también para el ser humano, pues lo que representa para él desde el punto de vista alimenticio y desde el punto de vista energético. Lo que es entonces la fotosíntesis, iniciando entonces este segundo lapso. ¿Qué es la fotosíntesis? Fíjense, la fotosíntesis en el dibujo podemos ver todo lo que necesita la fotosíntesis y todo lo que produce. Necesita de luz solar, necesita de dióxido de carbono, necesita por supuesto que la planta tenga clorofila y su producto final entonces es glucosa, u otros azúcares, para el crecimiento de la planta. Se puede definir entonces como la clorofila, la fotosíntesis como un proceso metabólico anabólico de producción, de elaboración, en donde a partir de dióxido de carbono y agua se produce entonces oxígeno y azúcar o glucosa, que es el alimento. Por lo tanto, por eso es un proceso anabólico e indispensable. Eso las plantas también se conocen como los productores, porque son los que producen su propio alimento, los autótrofos, y que sirven en la cadena alimenticia y en todo el proceso de alimentación en la naturaleza como base fundamental, y de energía para todo el resto de los seres vivos. La importancia que tiene. Ahora, en las plantas, en las hojas, que es donde ocurre la fotosíntesis, podemos ver que está una estructura importante llamada clorofila. La clorofila se encuentra dentro de unos organelos llamados cloroplastos, que están en las células vegetales exclusivamente. Y allí es donde se inicia el proceso de fotosíntesis, allí es donde se da este proceso. Hay otras estructuras en las hojas también importantes, que es los estomas, que son orificios que pueden cerrarse y abrirse para permitir la entrada de gases y salida de gases. En este caso principalmente deja entrar el dióxido de carbono, el CO2, y puede dejar salir el oxígeno, como cuando es producto final del proceso que estamos hablando. Y ahí vemos entonces acercamientos de cómo se ve tanto la clorofila como abajo los estomas al microscopio, que son estructuras que permiten la entrada y salida entonces de estos gases. Bueno, ya hemos conocido también anteriormente que la fotosíntesis tiene dos etapas, lo que es la primera etapa, también llamada fase dependiente de la luz, o la que necesita de luz solar, donde el agua es quebrada o sintetizada y forma entonces oxígeno, donde es liberado el oxígeno, y queda también entonces electrones o hidrógenos. Por eso que hay formación entonces de NADPH, que es lo otro que se forma acá en esta fase, con los electrones que se están formando a partir del NADP, porque si queda en la célula puede causar daño. Y se forma también ATP para poder llevar a cabo la energía para este proceso. Y una segunda fase no dependiente de la luz, o fase oscura también, como se conocía antes, porque no necesita de la luz. Y allí es que tiene intervención lo que es el CO2 o el dióxido de carbono, que entra en una serie de reacciones llamadas ciclo de Calvi-Benzo, en honor a sus descubridores, para la formación del azúcar, ¿verdad? O del alimento, que es el que sirve para que la planta entonces pueda crecer y formar todas sus partes. Más detalladamente entonces la fase dependiente de la luz, podemos ver que hay entonces tres eventos importantes, lo que es la fotólisis del agua, el rompimiento del agua, donde debido a la incidencia de la luz sobre la clorofila, se rompe el agua formando entonces el oxígeno que va al ambiente, y se forman entonces hidrógenos y electrones. Una segunda fase o subfase, que es entonces la transferencia de protones y electrones para la formación entonces del NADPH a partir de NADP. Estos electrones, estos hidrógenos entonces se unen y forman este compuesto para hacer estable a la célula y que no sufra, porque los electrones son nocivos para la célula cuando hay en gran cantidades. Y una tercera parte, que es la síntesis o formación de ADP, como hemos venido viendo cómo se forma la ATP a partir de ADP y de fósforo inorgánico. ¿Para qué? Para precisamente la energía del proceso.
Y esta fase no dependiente de la luz, entonces vemos el ciclo de Calvin Benson, que entonces donde el CO2 entra, ¿okay? Y empieza a formarse por medio de reacciones, ¿okay? De hecho hay gasto de ATP, el hidrógeno también se utiliza para formar el compuesto, ir agrandando entonces estas uniones que dan varias vueltas y va formándose carbono, y carbono se va uniendo hasta formar la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, ¿ok? Y que entonces le sirve como alimento, como para hacer las partes de la planta, ¿okay? Y luego se regenera todo y vuelve a comenzar el ciclo. Es el ciclo de Calvin-Benson, fase oscura. Y entonces, viendo todo lo que necesita la planta, viendo todo lo que cómo funciona, podemos hacer entonces un resumen a través de una fórmula, ¿ok? Que entonces la planta necesita 6 dióxidos de carbono, necesita 6 moléculas de agua en presencia de luz y clorofila para formar la glucosa, que es esta molécula de 6 átomos de carbono, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿okay? Para luego también formar el oxígeno como subproducto y que va entonces al ambiente como sustancia de desecho, pero es tan importante para el resto de los seres vivos, ¿no? Sobre todo los aeróbicos, que es la mayoría, ¿okay? Para el proceso de respiración. Y debido a eso podemos hacer una comparación, ya incluso concluyendo entonces todos estos temas que hemos hablado de reacciones metabólicas, hacer la diferencia entre fotosíntesis, que es un proceso que es exclusivo de las plantas y algunas cianobacterias, y la respiración, que la llevan a cabo todos los seres vivos. Vamos a ver entonces que la fotosíntesis, por ejemplo, se produce en los cloroplastos, ¿verdad? Un organelo que solamente se encuentra en las células vegetales y que en ella tenemos entonces la clorofila, que es el pigmento color verde que da paso al inicio del proceso fotosintético. En la respiración vemos que se lleva a cabo entonces en otro organelo que se llama mitocondrias y que lo tiene todas las células, tanto vegetales como animales, para precisamente el proceso de respiración que ya hemos venido hablando en temas anteriores. En la fotosíntesis el proceso es anabólico, o sea, de formación de sustancias, en este caso principalmente glucosa, y la respiración es un proceso catabólico, o sea, de degradación de sustancias, o sea, de rompimiento de sustancias, en este caso precisamente la glucosa. En la fotosíntesis, entonces, la luz solar es usada como fuente de energía. La respiración no la necesita, ella misma forma su energía, ¿no? A partir ya de todos los procesos que hemos visto para la formación de ATP, de energía. En la fotosíntesis sus productos son glucosa y oxígeno, que como producto final, ya le hemos hablado, glucosa y oxígeno, y como producto final de la respiración tenemos dióxido de carbono y agua, y por supuesto también energía, ATP. Y los reactantes o los reactivos para la fotosíntesis son dióxido de carbono y agua, y para la respiración son glucosa y oxígeno. Si observamos bien, fíjense, lo que son reactantes para uno son los productos del otro, o sea, y los productos de uno son los reactantes del otro. Ahí la gran importancia y la relación que existe entre la fotosíntesis y la respiración, que son dependientes, ¿ok? Y eso hace un equilibrio en el ambiente importante, donde necesitamos de las plantas no solamente para alimentarnos, sino también para tomar el CO2. Y las plantas necesitan también de nuestro CO2, ¿ok? Para ella también llevar a cabo su proceso vital también importante de alimentación. Pues son autótrofos, no son como nosotros los seres humanos, la mayoría de los seres vivos que son heterótrofos. ¿Ok? Y que por supuesto entonces la fotosíntesis la realizan las plantas y cianobacterias, y la respiración la realizan todos los seres vivos. Bueno, entonces en conclusión del tema de la fotosíntesis, y en conclusión también entonces de los dos procesos indispensables en la naturaleza, que son la fotosíntesis y la respiración. Bueno chicos, nos vemos entonces, nos estaremos viendo en clase Zoom o en el colegio, aquellos que irán para allá en su momento. Bueno, que la sigan pasando bien y nos vemos entonces.